La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Les doy la bienvenida una vez más a la conversación del Diario Agrícola. El día de hoy estamos con Juan Goicolea, gerente general del Grupo Hijuelas. Muy bienvenido, Juan. Hola Cristian, buenas tardes. Un gusto poder estar acá y poder conversar y compartir sobre el grupo y la agricultura en general. Igualmente. Muy feliz de que estés acá y qué bueno poder hacer una segunda parte de Grupo Hijuelas, el capítulo anterior que lo grabamos con Gaspar, ahora estamos contigo. Y me gustaría partir con la pregunta que parto siempre, que es: ¿cómo te conectas con la agricultura? ¿Es algo que has vivido toda tu vida? ¿Fue algo más grande, de niño? ¿Cómo parte tu historia con la agricultura? Bueno, en general, en mi familia todos son agrónomos. Entonces creo que toda mi vida he estado ligado a la agricultura desde muy pequeño. Me acuerdo por allá, años quizás 2000, ya con mi abuelo Juan Sone, que fue el fundador de Grupo Hijuela, o sea, Grupo Son en ese momento. Siempre estuve ligado a la agricultura, visitaba los campos. Bueno, mis padres, los dos son agrónomos, entonces toda mi vida he estado envuelto en este rubro que me encanta. Y bueno, y creo que es un rubro muy bonito. Buenísimo. ¿Tú estudiaste, eres ingeniero agrónomo? Sí, también soy ingeniero agrónomo. Buenísimo. Qué interesante, porque siempre me gusta partir esto con conversar de cuáles son los orígenes. Hay de todo un poco, de repente la gente parte toda la vida, pero cuando se parte toda la vida hay una conexión muy bonita entre que tú estuviste trabajando toda la vida para terminar trabajando para el grupo familiar. Cuéntame cómo fue eso. ¿Fue algo que desde chico siempre estuviste con las ganas de en algún minuto trabajar en la empresa familiar? Sí, mira, siempre nosotros teníamos el sueño de poder trabajar en la empresa, que en un comienzo quizá era un rubro más de flores, que después migró hacia la parte frutal. Y nos preparamos, estudiamos agronomía, tuvimos también pasantía en el exterior para poder estar preparados para formar parte de la empresa familiar. Y algo que en realidad se dio de manera natural. De hecho, los tres hermanos de esta tercera generación estamos hoy día en la compañía trabajando. Buenísimo. ¿Y crees que, porque ya, esta empresa la parte tu abuelo, y la parte, recuerdo muy bien la historia que me contó Gaspar, la parte más de flores o ornamental, y después con tu papá se juntan estas dos partes de frutal y ornamental. ¿Sientes que heredaron un poco la rigurosidad, ya que tu abuelo era extranjero, entonces trae una rigurosidad de afuera, de una cultura? ¿Sientes que en la empresa se siente esa cultura? Sí, yo creo que la empresa siente la cultura, y además que en el rubro en el que estamos es súper, se requiere mucha disciplina, mucho orden, que también tiene que ver algo con la cultura también japonesa en ese momento. Y eso mezclado un poco con la pasión, la energía y la visión también de Gaspar, que en este caso mi padre, con la segunda generación. Entonces creo que fue una combinación bien poderosa, y que creo que hoy día tiene al grupo en la posición en la que está. Genial. Partamos conversando un poco cuál es tu primer rol en la empresa. ¿Cómo inicias? No sé si en la parte más técnica, administrativa, y cómo vas avanzando hasta ya terminar siendo el gerente general de la empresa. Sí, yo comencé haciendo part-time, mi último año de universidad, y trabajé en producción en un programa de mejoramiento genético de flores, que colaboramos con distintas empresas. Entonces partí básicamente en producción, aprendiendo un poco de la parte más técnica del negocio. Eso fue alrededor de un año y medio.
Y bueno, y después ya saliendo de la universidad empecé un poco en la parte de producción, específicamente en el área más quizás frutal, viveros frutales, que en esos años, de haber sido 2013, 2014, Chile estaba en un boom de arándanos en ese momento, así que teníamos hartas órdenes de berries, habíamos empezado también con los frutales mayores, cereza, nogales, avellano europeo, entre otras plantas. Entonces siempre partí, mi primera etapa en la producción, también haciendo y participando en pasantía en la Universidad Estatal de Oregon, en Estados Unidos y en otras empresas del rubro para ir aprendiendo, bueno, mejorando el idioma y aprendiendo también sobre las distintas tecnologías que habían en distintas partes. Esa fue como la primera etapa, quizá la parte de producción. Entiendo. Y después, ya alrededor del 2015, creo que estuve muchos años, hasta el 2020, 19, a cargo de todo lo que es el desarrollo de negocio. Tenía Business Development, ese era mi cargo. Y ahí empecé a mezclar un poco la parte comercial y la parte de generación de nuevos negocios con el conocimiento productivo, con el conocimiento técnico, que creo que en este rubro es súper importante. Me tocó viajar bastante, hacer alianzas. En ese momento el grupo estaba solamente en Chile. Y ya en el año 2020, me acuerdo perfectamente, cuando llegó el COVID, tomé una posición de una gerencia de los negocios internacionales. Entonces me fui a vivir a México. Estuve viviendo en México 1 año y medio, 2 años. Y luego ya posteriormente de eso a mi posición actual, que ya llevo alrededor de 3 años. Perfecto. En este proceso. Y entre todas estas áreas de la empresa donde estuviste, ¿tienes alguna que te gustara más? O efectivamente, como te quedaste tanto tiempo como en el Business Development, ahí fue donde más enganchaste, eso queríais ver de la empresa, porque si bien estoy muy de acuerdo contigo que la parte técnica es muy importante, pero al final entender la parte comercial es lo que hace que el negocio funcione. Entonces... Sí, yo creo que también tiene que ver con los tiempos. Cuando uno sale de la universidad, yo creo que es súper valioso partir en la parte productiva para entender bien el negocio, para entender la producción, entender los tiempos, conocer la gente. Entonces creo que en esa primera etapa a mí me encantó porque fue de mucho terreno, estudiar, y quizá ya en la siguiente etapa, que era del área de negocio, que lógicamente es la que más me gusta, sí fue una bonita etapa. Una bonita etapa. Aparte que uno va conociendo otros países, realidades, mucha conexión con programas genéticos, con clientes. Entonces creo que esa etapa creo que fue muy, muy, muy bonita. Y me contabas que no hace mucho tiempo la empresa se empezó a posicionar fuera de Chile. Sí. ¿Cómo empieza eso? ¿Qué los llama a llegar con el negocio a otros países y a poner oficinas fuera de Chile? Lo que pasa es que el grupo tuvo su crecimiento básicamente con los berries en esos años 2008 hasta el 2015. Yeah. Había una gran demanda de plantas de berries en Chile y estaba empezando el boom de Perú, también habían pedidos de México y nosotros exportábamos el material de Chile hacia esos destinos. Perfecto. Y gran parte de las empresas, muchos clientes nuestros de Chile empezaron a darse cuenta, lógicamente, que el negocio en ese momento iba a migrar hacia quizá Perú para producción de arándano, hacia México y poder abastecer desde esos países a los distintos mercados de una manera mucho más competitiva. Entonces las empresas se empezaron a mover a esos países y lógicamente el mismo negocio nos empezó a empujar a nosotros. Claro. Teníamos, me acuerdo en esos tiempos, el miedo también, porque dar ese salto hacia afuera es complicado, ¿no? No es fácil internacionalizarse. Muchas cosas que uno desconoce, cultura. Claro, cultura, no se conoce nada de los proveedores, la seguridad, hay que invertir. Entonces creo que eso se dio de manera natural con el negocio empujó y partió con los arándanos. Y una vez que ya el arándano se posicionó, empezamos a armar toda esta plataforma que es Grupo Hijuela hoy día. Pero la punta de lanza que siempre decimos fue el arándano. Fue el arándano. Sí. Y esta plataforma de negocios agrícolas que le llaman ustedes, cuéntame cómo funciona el día de hoy. Sí, eso es importante porque mucha gente nos puede conocer como vivero, pero claro, nosotros nos consideramos una plataforma de negocio. Y esta plataforma de negocio básicamente es un portafolio agrícola. Nosotros hoy día estamos trabajando con todas las especies frutales,
todas, y cada especie tiene un portafolio de programas genéticos con los que nosotros colaboramos de distintas maneras. Algunos quizá una participación más estrecha, otros con licencia, otros con representación de genética, de distintos programas genéticos, ya sea privados, universidades, en todo el mundo. Eso obviamente nos permite siempre estar a la vanguardia en desarrollo genético, en desarrollo varietal. Y estos materiales los distribuimos en nuestra red global de viveros, de laboratorio, que hoy día estamos en varios países. Esa fue como, podríamos decir que el core o el corazón del negocio, pero también últimamente esta plataforma ha ido migrando hacia quizá áreas de desarrollo agrícola, ya sea en Chile, quizá en Sudáfrica, en México, y estamos buscando desarrollos también en otros países, siempre con la mirada de tratar de innovar y tratar de buscar nuevas áreas de desarrollo agrícola. Ese es como el foco bien marcado que hoy día tiene el grupo. Y el punto que tocaste es muy interesante, porque creo que al oído o a la sensación de uno a pie es vivero de cijuelas, sobre todo claro, si uno ve el letrero en la carretera, es muy típico. Entonces, claro, explicar un poco cómo funciona toda esta red al final de negocio. Y me interesa la parte de por qué, me explicaste por qué se fueron hacia afuera, pero me interesa entender por qué sigue siendo Chile el corazón de esto. Sigue siendo tan importante, es más bien una cosa familiar, es más bien una cosa que estratégica. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son varias matices. Creo que una tiene que ver con una mirada estratégica, que Chile hoy día, al ser una isla fitosanitaria, como llamamos, está libre de ciertas plagas y enfermedades. Entonces, nosotros desde Chile podemos mover material vegetal a prácticamente todos los países, y eso nos permite de acá mover, no sé, a nuestro vivero en México, Colombia, Brasil, Perú, podemos enviar a Europa, hemos enviado plantas a China, a Sudáfrica. Entonces te permite ser como un hub de propagación de plantas. Además que tenemos gran parte de la infraestructura, el personal, el know-how. Entonces creo que eso tiene como una mirada quizá estratégica, sanitaria, y bueno, y probablemente esto va a ir también cambiando, porque también queremos ir diversificando el riesgo, por así decirlo, de propagación de plantas y tener más de una fuente de producción de plantas. Hoy día estamos haciendo nuestro desarrollo en Perú, tenemos nuestro desarrollo en Sudáfrica, hemos hecho alianzas en Marruecos, y esto, en la medida que vaya pasando el tiempo, porque hay cosas nuevas, va a ir lógicamente diversificando el portafolio, y ciertas especies van a ir en un lado, algunas otra en otra, algunas van a estar en las dos. Entonces eso va a ir mutando y va a ir cambiando. Me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido la experiencia de la internacionalización, porque si bien me contabas que en un principio obviamente es muy difícil, requiere de harta, qué sé yo, conocer la cultura, invertir, pero también tiene todo un proceso de iniciar un negocio fuera que ya te está funcionando acá, pegarse ese salto, como me decías ahí delante, es complejo. Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Quizás algún par de ejemplos que... Fue muy difícil, ¿ya? Porque, bueno, esta es una empresa familiar. Además, tratar de internacionalizar en distintos países que son distintas culturas. Acá, no olvidar que hacemos plantas. Hacer una planta en Perú, hacer una planta en México, hacer una planta en Colombia no es copiar y pegar. Es distinto. Entonces, creo que si bien obviamente está el tema financiero, económico de poder invertir en otro país, creo que la mayor limitación son los equipos. Siempre decimos primero quién, después qué. El líder es súper importante. Después hay un choque cultural. La cultura en México con la cultura brasileña, con la cultura peruana y chilena son distintas. Entonces, también hay una barrera cultural no menor. Después está toda la parte laboral, contable, financiera, los bancos no te conocen muchas veces en algunos países. Entonces sí tuvimos, no es una historia, siempre digo, no es una historia de éxito, claro, es una historia también de varios fracasos que nos llegaron o nos llevaron a donde estamos hoy día, a la posición en la que estamos. Entonces creo que tuvimos aprendizaje muy duro, y también fue muy importante en ciertos países buscar socios también, por el expertise y el background local. Creo que eso fue también súper importante. Fundamental. Fundamental, sí. Solo la verdad es que hay países que
es una mirada personal, obviamente hay empresas que lo hacen solo y está bien, pero creo que hay ciertos países que nosotros creemos que es muy bueno tener un partner local. Y en esa misma búsqueda de partners locales fuera de Chile, tú me contabas que tenían harto interés por empresas familiares. ¿Cuál es la razón por la que buscas ese tipo de empresa en particular? Sí, siempre nos preguntamos en la interna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vende muchas veces Grupo Hijuela? Nosotros, claro, vendemos plantas, vendemos fruta, pero realmente nuestra propuesta de valor, además de la genética, que hoy día uno no vende plantas, vende genética, vende soluciones, pero quizá ir un poquito más allá, que nuestro valor agregado es que nosotros vendemos confianza. Y la confianza tú la puedes desarrollar haciendo negocios con una empresa familiar que sabes que va a estar en el largo plazo, que tiene valores bien definidos, gente que quizá en los momentos buenos va a estar ahí, en los momentos malos también. Y en este rubro son plantas, son seres vivos, entonces problemas pueden haber. Y siempre creo que nos ha diferenciado eso, de siempre encontrar ahí la solución o alguien que te pueda representar confianza. Sobre todo porque los programas genéticos son de largo aliento. O sea, un genetista, un breeder, para desarrollar una variedad muchas veces son 10, 15 años para quizá tener un desarrollo. Claro, con alta incertidumbre. Claro, con alta incertidumbre, y alguien que de alguna manera te pueda dar la confianza y pueda tomar tu material y llevarlo a 9, 10, 15 países, creo que es una mezcla bien interesante entre la capacidad que tiene el grupo hoy día para mover material y producir plantas y también la parte familiar, que creo que es fundamental. Y ese mismo match que hacen con empresas familiares, ¿sientes que les ayudó a hacer el match cultural de empresa Grupo Hijuelas con las empresas que trabajan afuera? Sí, hemos ido aprendiendo. Creo que al principio, claro, cuando estábamos solo en Chile, sí hablábamos de la cultura, hablábamos de los valores, pero ya cuando la empresa empieza a estar en 9, en 10 países, pasa a ser un tema fundamental, estratégico. Entonces, desde los valores, forma en cómo nos comportamos, quién es el socio, quién se contrata o quién es el líder, todos esos temas hoy día son súper importantes y que creo que hoy día es, te diría, estratégico dentro de la compañía. Y es algo que es constantemente porque las empresas familiares también, así como tienen sus cosas muy buenas, también tienen sus desafíos. Por supuesto. Entonces creo que ha sido un bonito desafío en realidad. Bonito desafío. Sí. ¿Y sientes que se ha logrado traspasar esos valores? Porque tú me decías, claro, crecimos, estamos en muchos países y si bien es fundamental que se logre, porque yo quiero que mi marca se represente de la misma manera que yo la trato de representar acá, ¿han logrado traspasar esa...? Sí, siempre digo que esto es constante. Esto es constante porque puede estar todo muy bien en un momento y después ir mutando. Siempre, como estamos también con nuevos desarrollos, llega nueva gente. Entonces creo que es algo de largo aliento, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Y ese cambio muchas veces parte dentro de uno. Entonces uno mismo tiene que cambiar la forma de trabajar. No es lo mismo estar en Chile o a cargo de producción o a cargo de un área en un solo país, donde uno podía hacer todo, a ya depender de equipos, a depender de más gente, de distintas culturas. Entonces creo que eso es el mayor aprendizaje, lo más bonito que me ha tocado vivir en esta etapa. Buenísimo. Y Juan, ¿tú crees, porque te pregunto tanto de la cultura y de los valores? Es por un tema que me comentó Gaspar la última vez que estuvo acá, que era que muchos de los empleados que tiene Grupo Hijuelas llevan 20, 25 o 30 años. Entonces, eso que han generado no es como que se logró hacer de una forma que la gente quiere seguir trabajando aquí, quiere desarrollar, incluso tienen familia. Cuéntame cómo se vive desde adentro eso que me contó Gaspar. Sí, hay generaciones de colaboradores también en la empresa. Increíble. No sé si lo contó en su momento, pero algo dijo, sí. Se ha generado mucho arraigo con la empresa. De hecho, hay gente que tiene, no sé, 50 años trabajando, 40 años trabajando, es toda una vida. Y creo que su trabajo es fundamental porque ese expertise, ese know-how de las pequeños detalles con las plantas es también parte de esta confianza que hablábamos del grupo. Y pese
a que hoy día yo creo, y lo conversamos también siempre, con toda la tecnología, la inteligencia artificial, las brechas de generaciones son cada vez más grandes, pero aún así hemos podido hacer que conversen y que trabajen entre ellas. O sea, hay gente a lo mejor que le va a costar más la tecnología, pero te aporta en la parte técnica de la planta, y las personas nuevas, que curiosamente nos ha pasado, como hemos trabajado mucho en posicionarnos como una empresa de tecnología, también hay mucha interés de trabajar en la compañía, y hemos captado también talento joven bastante bueno. Y también es hacer ese link de lo tradicional, de tanta gente que lleva tanto tiempo Claro. trabajando con la tecnología. Me imagino que igual también es un desafío mezclar esos dos mundos. Sí, y te das cuenta que la tecnología es muy buena, pero no hace todo. Creo que lo vimos en los invernaderos, por ejemplo, el riego que hablábamos. Sí, Que uno sí. dice, el riego del vivero en la propagación lo automatizo, pero no se puede del todo, porque generalmente las orillas de las camas de las plantas se secan antes, entonces se requiere ese know-how para poder ir regando y desmanchando a mano, si no sobreriega al medio. Entonces yo creo que ahí hay una combinación interesante entre las nuevas generaciones con la tecnología, todo lo que se viene con la inteligencia artificial y la experiencia y la expertise de nuestros colaboradores que llevan años, que ya conocen perfectamente el proceso. Exacto. Voy a saludar a quien hace posible este programa. ¿Quieres vender tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas o pasas? En Land Grover Chile somos tu socio confiable. Pagamos el precio justo, con rapidez y cercanía. Contáctanos al 22 639 0331 o en landgrowers.cl. Land Grover Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya regresa la conversación del diario agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl, o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. Seguimos con el segundo bloque de la conversación del Diario Agrícola y estamos con Juan Goicolea, gerente general de Grupo Hijuelas. Juan, terminamos conversando en el primer bloque de la parte, si se puede decir así, más de recursos humanos, de la gente, de la cultura, de tratar de entender cómo se fue armando ese tejido para lograr que la empresa sea internacional. Justo en el break me hiciste un comentario que está bien interesante comentarlo, acerca de la cultura de los diferentes trabajadores de cada país. Cuéntame un poco ese ejemplo que me diste, como del trabajador chileno que lleva 50 años, que tiene que conversar con un mexicano o con un brasileño. Sí, bueno, eso pasa mucho y agregando un poco a eso, porque claro, a veces tenemos gente en Hijuelas que puede llevar 40 años haciendo las cosas bien de la misma manera y toca convivir de repente o asesorar, porque vamos moviendo también a nuestro personal en ciertas épocas del año en distintos países, de ir a México o ir a Brasil a capacitar, pero resulta que allá es otra cultura, es otro clima, es otra tecnología, es otro invernadero, que son pequeños detalles pero que van alterando, y convivir con eso creo que es uno de los grandes también desafíos, porque en nuestro rubro, en el vivero, quizá un pequeño error es multifactorial. No es a lo mejor en un campo que se puede morir una planta o se puede arreglar porque la planta ya es adulta. Aquí claro, un error destruye plantas. Exacto. Y por metro cuadrado hay muchas plantas. Y eso puede ser a lo mejor 100 hectáreas de un productor. Entonces es una responsabilidad súper grande. Sí, un negocio bien. Es cierto. Oye, Juan, y quiero pasarme en este segundo bloque un poco más al tema personal. Me interesa conocerte un poquito más. Y entiendo que, al igual que tu padre, te interesa mucho por el fútbol y estás bien involucrado en tu día a día con eso. No sé si me puedes contar un poco dónde se junta tu vida con la parte del fútbol. Claro, es que, bueno, así como nací y crecí con la agricultura, también crecí con el deporte, con el fútbol.
Entonces, no sé si lo habrá comentado Gaspar en su momento, pero estuvimos ligados a San Luis de Quillota muchos años. Yo, de hecho, hice inferiores en San Luis de Quillota. ¿Tú jugabas ahí? Jugué, entonces tuve bueno. una juventud con el deporte. Y bueno, el club se vendió el 2018, me parece. Y como empezamos con el desarrollo el 2015 en Osorno, con el vivero, con las plantaciones de avellano, la exportadora, encontramos el año 2021 en el COVID la posibilidad de ingresar y ayudar a Provincial Osorno, que es el club en el cual hoy día estamos colaborando con un proyecto tanto deportivo como social. Y creo que ahí hemos estado los últimos 5 años ya. Hemos logrado buenos objetivos deportivos, también sociales, y esperamos este año también, Dios mediante, poder dar el salto que sería algo bonito para la ciudad. Absolutamente. Y aparte lo ligado que está el deporte, que al final es el deporte más popular de Chile, Sí. con la cultura de las personas. Me imagino que tiene mucho que ver con los mismos trabajadores que van allá, los fanáticos que son. Exactamente. ¿Están así? Están así, sí. La gente es fanática del equipo. Creo que allá hay mucha identidad con el club. Hay mucho arraigo con la institución. Entonces creo que siempre decimos, ojalá como grupo donde vayamos poder tener el desarrollo agrícola, el desarrollo del negocio, pero también tener espacio para poder hacer estos desarrollos sociales que llamamos. Como lo comentó Gaspar probablemente en San Luis, que mucha gente que hizo inferiores terminó trabajando después en la compañía, y también muchos jugadores, entrenadores, también pudieron amplificar sus carreras. Entonces creo que esas son cosas bonitas que a nosotros como familia nos llena y nos gusta poder colaborar y apoyar. Y por el otro lado, que según lo que estuve investigando o viendo la información que hay disponible, ¿Ya? sé que estás bien metido en criptomonedas. Entonces quería saber cómo se juntan esos dos mundos, como tecnologías nuevas, nuevas formas de comercio con la empresa. ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Estás mezclando estas dos cosas? O sea, con la empresa hoy día no, pero sí es algo que creemos que tiene un potencial gigante en los próximos años. Creo que todavía falta un tema de regulaciones a nivel global. Creo que es algo que se va a venir, puedo estar equivocado, una visión personal, sobre todo en lo que es esta tokenización de los activos. Entonces creo que algo que perfectamente puede conversar con la agricultura, pero para todo creo en los negocios muchas veces está el timing también. Creo que no sé si es el momento todavía, pero algo que siempre estamos dando una vuelta y viendo si hay oportunidades o no. Buenísimo. Y en lo personal sí, también tengo mi inversión en cripto. Es más entendimiento personal y sí, viendo qué oportunidades hay. Es un tema futuro. hoy día personal Yeah. y para el agro creo que puede ser algo que se va a venir. Buenísimo. Pero quizá todavía no. Bueno, me cuelgo el tema de cripto para volverme un poco más atrás. Como decís tú, esto es algo un poquito más futuro, pero me quedo en la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha ayudado al desarrollo del Grupo Hijuelas? Porque, por ejemplo, nosotros en el último capítulo tuvimos a una startup chilena que se dedica como a la agroinventario, no sé si lo ubica. Ah, sí, me suena, sí. Claro, la automatización de todo el tema de los productos con IA, exacto. Entonces, me interesa saber, porque conversábamos con Tomás la otra vez, que es muy como intuitivo pensar que la agricultura es tan tradicional que le cuesta mucho esa mezcla con tecnología, pero siento que la producción de plantas es algo que casi que requiere de tecnología para que se pueda ir desarrollando. ¿Cómo es tu punto de vista? Sí, yo creo que lógicamente se han visto desarrollo en otros rubros, pero creo que en el agro los próximos años se vienen desarrollos brutales, a nivel de mecanización, a nivel de a lo mejor desarrollo genético, o sea, las cosas que nosotros estamos viendo, porque hoy día nosotros hacemos mucha investigación, pero claro, uno no puede ser bueno en todo, sino que sí, y creo que ha sido el gran éxito del grupo, es que nosotros colaboramos. Entonces colaboramos con muchas entidades, universidades, programas privados, en distintas etapas del proceso. Por ejemplo, hoy día estamos con un proyecto súper innovador, que creo que ha salido en la prensa en varias partes, que tiene que ver con la propagación in vitro de paltos, de portainjertos de paltos. Y eso lo colaboramos directamente con la Universidad de Queensland en Australia. Después, a lo mejor con la Universidad de Florida, estamos colaborando en programas
desarrollo de arándano en distintas tecnologías, con Oregon State University en todo lo que es avellano, con empresas de Holanda en desarrollo de flores. Entonces creo que si bien el grupo hoy día está bien diversificado, todo lo que es investigación y nuevos desarrollos lo hacemos siempre con los principales actores en los distintos países en el rubro en particular. Entonces, creo que invertir en innovación hoy día en el agro es clave. Creo que ya uno no puede quedarse solamente con el negocio de plantar un campo. Hay que ir hacia la parte de tecnología, ya sea en biotecnología, en genética, en marcadores moleculares o hasta en lo de inventario. Lo encuentro súper interesante. ¿Y piensas que, como me decías, al final, si uno no avanza hacia la tecnología, te va a quedar atrás, va a dejar de ser competitivo, ¿no? Va a dejar de ser competitivo, creo que el negocio se vuelve un commodity después y creo que en el agro en general cambiar es muy lento porque los procesos agrícolas son demorosos. Entonces creo que algo que tiene que estar en el ADN de la empresa. Nosotros tenemos un departamento de innovación que está constantemente viendo mejora ya sea disruptiva de un proceso o a lo mejor mejoras incrementales de ir mejorando procesos o de ir generando nuevas formas de desarrollo de negocio, como por ejemplo quizá el tema del palto, que tiene un sistema de propagación vía semilla o clonal con este doble injerto, pero buscar una planta in vitro es algo que no existe hoy día en el mundo, es innovador, y detrás de eso se van a venir todos los desarrollos genéticos futuros. Entonces creo que, y ha sido también un elemento importante del grupo, es prestar mucha atención a lo que es la innovación, pero no solo, porque es imposible ser bueno en todo. Entonces creo que eso ha sido por eso sigue llamándose grupo Hijuela, porque es un grupo de personas y un grupo de empresas que trabajamos para poder mejorar la agricultura. Y estas asociaciones que hacen con los distintos expertos a nivel mundial, ¿ustedes les propagan sus plantas? ¿Cómo es el detalle? O sea, hay de todo. Lo que me puedes contar. Desde propagación de plantas, desde investigación conjunta, desde proyectos de desarrollo en conjunto. Por ejemplo, ahora estamos viendo para hacer algunos desarrollos en algunas especies tropicales con alguna universidad. Y la verdad no es algo específico, sino que depende del cultivo. Tenemos desarrollos, colaboraciones, por ejemplo, en ciertas plantas nativas de Chile para poder producir fruta quizá en sectores más australes. Tenemos estos desarrollos que hablamos de palto. Tenemos también quizá colaboraciones con programas de arándano, de avellano europeo. En avellano estamos trabajando en nuevas variedades quizá que sean más orientadas a lo que es industria. Entonces, como decía, cada especie es parte de un portafolio que tiene distintas especies y cada especie tiene distintos programas y tiene distintos programas de desarrollo de innovación, que no necesariamente es desarrollo de programas genéticos. Entiendo. A veces puede ser una mejora de un proceso o puede ser, no sé, algún proceso de generación de triploide, tetraploide, depende del caso. Y en el caso de ustedes, ¿piensas que la innovación y el desarrollo ha sido fundamental para que la empresa siga avanzando y creciendo? Fundamental. Yo creo que es fundamental. Hoy día el grupo, creo que así como hablábamos de la cultura, creo que la innovación es la otra pata de la mesa fundamental. Importante. Sí, importante. Y sobre todo en un rubro que no hay, que ha estado dormido, podríamos decir. Exacto. Pero creo que no se le da la importancia. Que en los próximos años se vienen cambios que son va a haber un boom fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y siento que lo conversábamos en la mañana. El mundo está dándose una vuelta al campo, como mirando los consumidores, les interesa más. Entonces creo que no sé si desde tu mirada también lo pensás así. Sí, vi un documento el otro día que también nos llama la atención, que la IA, por ejemplo, en muchos rubros probablemente van a desaparecer o va a ser un golpe súper fuerte, ¿ya? Pero creemos que en la agricultura se da un caso quizá distinto, que la IA viene a potenciar el negocio. No, al menos en esta etapa. Probablemente en 30 años más vaya impresión de alimentos y bueno, va a ser distinto, pero creo que por ahora viene a complementarlo. Entonces creo que las oportunidades que se vienen son gigantescas.
y sobre todo en un mundo donde el consumidor final, que es el que tiene toda la cadena del negocio para atrás, está cada vez más interesado de comer cosas naturales, con menos pesticidas, menos alteradas. Entonces, Exactamente. siento que para allá va la cosa. Para allá va la cosa. Hoy día a nivel, por ejemplo, de programas genéticos, que no son genéticamente modificados, que es lo primero que quizá al consumidor se le viene a la cabeza cuando habla de programas genéticos, pero estas son cruzas sexuadas, que uno elige una planta que cruza la otra y se van generando semillas. Hoy día, a través de muchas veces marcadores moleculares e inteligencia artificial, se pueden predecir los resultados. Entonces eso te adelanta los programas genéticos que se demoraban quizás 15, 20 años, poder hacerlo en desarrollo mucho más corto. Entonces creo que todas esas cosas, con la IA se va a ir desarrollando un nicho importante. Como que se están juntando todos los puntos para poder avanzar este boom que hablábamos recién. Exacto, exactamente. Exactamente, por genial. eso creo que hay muchas oportunidades en la agricultura. Creo que hay que buscar innovación o tratar de pensar fuera de la caja y no ir tanto a lo tradicional. Al menos eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, sea a nivel de investigación, a nivel de vivero y a nivel agrícola. Siempre tratamos de buscar, o el objetivo de inversión nuestro ha sido buscar nuevas áreas de desarrollo agrícola, más que quizás zonas más tradicionales. Tiene sus pros y sus contras, lógicamente. Obviamente. Pero al menos es como el objetivo de inversión que hemos tratado de buscar. Claro. Y empujar un poquito el límite de lo tradicional o la barrera de lo ya conocido. Exacto. Que eso siempre... Exacto. Y diversificar, que es parte de este portafolio. Porque siempre hoy día en la agricultura uno está expuesto al clima. Muchas veces uno planta una vez en la vida, decimos nosotros. El avellano lo planta una vez en la vida y dura 30, 40 años. Entonces, creo que en ese trayecto hay muchas variables, ya sea climática, política, y un montón de factores que lógicamente se ponen en la mesa. Y este portafolio que hemos creado nosotros a través de alianzas, sociedades, joint venture, muchas veces te permite diversificar el riesgo en países y en especies. Y ahí siempre estamos, sobre todo en los desarrollos finales más de producción, siempre hemos estado, sobre todo ahora, más abiertos a buscar potenciales socios, inversionistas, para poder ir desarrollando este portafolio en estas nuevas zonas. Con respecto a algo que recuerdo que conversamos con Gaspar la última vez, era que estaban desarrollando laboratorios, creo que salió en la prensa a fin del año pasado, que la entrevista con Gaspar de Archivo hace como unos 6 meses, en Florida. ¿Cómo va eso? ¿En qué punto están ahora? Sí, compramos un laboratorio, se llama Progress Park, que está cerca de Gainesville, en Alachua. ¿Ya? Y estamos recién comenzando, porque creo que tuvimos un proceso, le llamamos administrativo, del representante legal, de la apertura de la empresa, las cuentas corrientes, los permisos, que allá en Estados Unidos lógicamente es más complejo, lo cual me parece genial. Claro. Y estamos recién comenzando, vamos a partir con propagación in vitro de ciertos programas genéticos, como mucha de los desarrollos genéticos están en Estados Unidos. El estar allá nos permite estar a la vanguardia, tener los materiales primero, de poder hacer un servicio directo, y también va a tener otra pata que es la parte de innovación, que también es parte importante del grupo. La innovación hoy día se va a concentrar en Chile, que es lógicamente básicamente en Hijuela, que es donde está el headquarter de la compañía, y tenemos también investigación en Francia y en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a tener muchos desarrollos también en colaboraciones con universidades o programas o empresas privadas en ese país. Ese es como el objetivo. Investigación y también poder tener el material genético antes para llevarlo a la propagación masiva en Chile o en Perú, que es donde estamos haciendo nuestro nuevo laboratorio. Perfecto. O sea, laboratorio en Estados Unidos. En el Estados Unidos es un pequeño laboratorio para I+D y para iniciación de material elite. Entonces colaboramos con los programas, iniciamos el material y Estados Unidos lo mueve a los países donde vamos a hacer la propagación masiva. Entonces quizás Estados Unidos, por dar un ejemplo, producirá 1000 plantas de una variedad, pero después en Perú o en Chile ya hacemos 3, 4, 5 millones de plantas y eso se distribuye en los distintos países, dependiendo del caso. Entiendo. Y estas mismas, que quizás vuelve un poco atrás al principio de la conversación, al tema de
de la gente en los distintos países. Ustedes eligen gente que ya trabajaba hace mucho tiempo con ustedes para posicionarla en los distintos países y liderar desde allá, como con esta idea de traspasar la cultura de Grupo Hijuelas, o tienen colaboradores netamente de cada país. ¿Cómo lo han ido haciendo? Creo que no quiere decir que tenga que ser siempre así. En la experiencia que nos ha tocado a nosotros, Claro. Hay una curva como de tiempo de desarrollo. Entonces, cuando uno parte, tratamos de enviar a gente nuestra, muchas veces no a nivel gerencial, muchas veces quizá a nivel de producción, de supervisión, Entiendo. para no fallar en la parte, en las fuerzas básicas, le llamamos, de la agricultura, que es riego, plantación, que no se mezclen las plantas, la poda. Donde ya está todo el know-how, los traspasan ese directo. know-how lo traspasamos directo. Perfecto. Y siempre lo que hemos aprendido es que ojalá que el gerente, que decíamos primero quién, después qué, que sea un buen líder, pero que sea local, por los proveedores, por el conocimiento del sector. Relacional, todo. Exactamente. Esa ha sido como la estrategia, pero siempre después, a mediano plazo, en esta segunda etapa, cuando ya crece, ya es tener gente ojalá local y también quizá con una mixtura en lo posible de gente nuestra. Pero la idea es ir migrando hacia gente más local. ¿Y cómo ha resultado eso? ¿Ha tenido un buen efecto final? Sí, no, súper buen efecto. De hecho, ese aprendizaje viene por México, que podría ser una historia larguísima para otro capítulo. Pero creo que ahí aprendimos que sí o sí tiene que estar este buen líder local, mezclado con la experiencia y el conocimiento quizá de Chile en esta primera etapa, y después ya ir desarrollando 100% con gente local. Porque las culturas son distintas, el conocimiento del país, el irse a vivir también. O sea, para de repente alguien, no sé si es tan sencillo, quizás alguien de Chile que se pueda ir a vivir a Perú, a Ica o a Marruecos. Entonces también hay un factor de idioma, de cultura, de poder vivir en un lugar muy distinto climáticamente. Porque puede ser Son muy ciertas experto barreras. en lo que hace, pero el shock cultural no le Sí. permite desarrollar bien. Sí, distinto es cuando viene quizá de otros países a Chile. Puede ser diferente. Claro. Pero sí, eso es como la estrategia que hemos usado y ha funcionado. Oye, Juan, y para ir ya llegando al final del capítulo, me gustaría hacer una pregunta un poquito más amplia, que también la pregunto harto porque me interesa saber la visión de la gente que viene a este programa. ¿Cómo ves la agricultura chilena de aquí adelante? Y esto te lo pregunto desde tu posición como líder en una empresa internacional que ha crecido un montón en los últimos años. Entonces me interesa, porque no es coincidencia que hayan crecido acá en Chile. Tiene que ver con política, con economía, con trabajo, con expertos, con tecnología. ¿Cómo ves de aquí en adelante el futuro de Grupo Hijuela y si quieres el futuro de la agricultura chilena? ¿El futuro de Grupo Hijuela en Chile o el futuro en general? ¿Cómo Ya. quieras Por ejemplo, desarrollarlo? El futuro de Grupo Hijuela yo lo veo como una plataforma global de negocio de material vegetal, que ojalá, si es que las regulaciones van cambiando, podamos de alguna manera incorporar tecnología e ir desarrollando con inversionistas en distintas zonas, distintas especies frutales, ir haciendo este portafolio que habíamos hablado como un ETF agrícola. Eso es lo que a mí me gustaría. Lógicamente hay que valorarlo bien. Así ya lo veo. Perfecto. Como plataforma de negocio. Y en lo que es Chile, yo siempre creo que ha pasado, creo, Chile una cierta crisis agrícola, podríamos decir, momentos difíciles, y creo que en las grandes crisis vienen las grandes oportunidades, los grandes cambios. Y eso te obliga muchas veces a innovar o a buscar otras alternativas diferentes. Claro. Y yo creo que en Chile, con los nuevos desarrollos genéticos, con la experiencia agrícola que existe en el país, con la seriedad, con la estabilidad, con la capacidad financiera, con los nuevos desarrollos genéticos, creo que había comentado, y ir desarrollando también quizá marca país en ciertas especies, estandarización, yo le veo un buen futuro, hay que ir viendo sí el caso especie por especie. Yo creo que van a haber especies en las cuales Chile va a ser muy competitivo, avellano europeo por ejemplo, estamos seguros que va a ser líder mundial, en la cereza ni hablar, vienen momentos difíciles, pero la cereza hoy día Chile es también el líder mundial, y así van a haber también otras especies en las cuales vamos a ser muy competitivos, y van a haber otras que quizá el 80-20 va a estar en Perú, como quizá hoy día los arándanos, aun cuando Chile tiene una ventana interesante. Claro. Pero yo lo veo bien el futuro. Creo que se vienen nuevos desarrollos también, no solamente a nivel de frutas tradicionales, creo que se viene mucho con los temas nativos, de plantas nativas, ricas en antioxidantes, ricas en ciertos componentes, porque
también los hábitos de consumo de las generaciones van cambiando, entonces hay que estar atento a esa transformación para poder ir ofreciendo también lo que a futuro creo yo se va a consumir. Eso como mi visión particular de Chile y del grupo lo veo como eso, como una plataforma global de negocio en distintas especies frutales, en distintos países y generar esta diversificación de riesgo agrícola en distintos cultivos, especies y países. Eso como a nivel general. Entonces Grupo Hijuela sigue poniendo toda su ficha en Chile y de Chile hacia el mundo. De todas maneras. No, Chile hoy día es el corazón de Grupo Hijuela. Probablemente vamos a crecer en otros lugares, pero siempre el know-how y el empuje viene desde Chile, que es donde viene el plantín chiquitito, la pequeña planta. Así es. Sí. Juan, te doy las gracias por haberte dado el tiempo de conversar conmigo y de estar en este programa. Bueno, muchas gracias, Cristian, y siempre a disposición. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.